Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite que juntos podamos escuchar la palabra de Dios en este día viernes. Démonos pues la oportunidad, démonos pues el tiempo para escuchar la palabra de Dios, para dejarnos seducir por ella, para ir transformando nuestras vidas. Hoy es un día especial porque es el día en que el Señor nos ha permitido vida. Y mientras tenemos vida hay esperanza para ser mejor, para ser honesto, para ser alegre, para perdonar, para realizarnos como persona, para ser felices. Así que les invito pues que escuchemos su palabra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se dirigió Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. Ellos preguntaban asombrados: ¿de dónde saca su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas? ¿Sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo eso? Y esto era para ellos un gran obstáculo. Jesús les dijo: a un profeta no solo lo desprecian en su patria y en su casa, y por su incredulidad no hizo allí muchos milagros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio encontramos obstáculos evidentes de incredulidad de los mismos paisanos de Jesús. Son ellos los que le ponen límite a los milagros que Jesús podía realizar en su propia ciudad. El obstáculo más difícil es en su mismo territorio y la misma gente. Es como que tenían un poco de envidia o mucha envidia. Es como decir: ¿por qué él tiene esos dones siendo un carpintero, conociendo su familia, conociendo de dónde viene? ¿Cómo él? ¿Y por qué no nosotros? Entonces como que hay un poquito de envidia, digamos, que por qué él tiene esas capacidades o tiene esos dones. Y por eso Jesús afirma: nadie es profeta en su propia tierra. El texto que encontramos hoy en el Evangelio, vemos cómo Jesús dice: no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de su misma gente. A estas personas les faltaba un milagro principal, o les faltaba el milagro principal, que era escuchar a Dios y creer en Él. ¿No será que también a ustedes y a mí muchas veces también nos falta eso? Escuchar plenamente al Señor, creer en sus promesas de salvación. A veces decimos creer en Él, pero viviéramos como que no fuéramos sus hijos. Al parecer, la humanidad también está dejando de creer, dejando de escuchar a Dios, y por eso el Señor ya no sigue obrando. Y esto no es fácil, porque el dejar de creer en Dios, el dejar de confiar en el Señor, nos hace perder realmente la plena gracia que el Señor quiere darnos.
Creer que Dios se manifiesta en los más pequeños, en los más sencillos e incluso en los más descalificados de la sociedad, no es fácil. Ellos desprestigiaban a Jesús porque para ellos no era fácil creer, no era fácil que Jesús pudiera ser el Hijo de Dios o que era el Hijo de Dios. Si lo veían tan sencillo, de la gente sencilla que venía, su padre carpintero, su madre María, y decían, ¿y eso no lo conocemos nosotros? No sabemos quién es. ¿De dónde? O sea, ¿por qué a este le vienen estos dotes, estos milagros? ¿Por qué? Entonces lo descalificaban porque era imposible creer en lo sencillo, que en lo sencillo se pudiera manifestar el amor de Dios. Y lo descalificaban. Como también nuestra sociedad descalifica hoy en día a muchas personas. Decía el Papa Francisco que estamos en la época del descarte. ¿Cuántas personas descartando a otras personas? Los hijos descartando a sus padres. Vayan, vamos a ver a los asilos. ¿Cuántos padres por su edad han sido descartados? ¿O cuántos padres han descartado a sus hijos para no formar parte de sus vidas? En realidad nuestro mundo, ustedes, yo, familia querida, necesitamos a Dios. Necesitamos al Señor, que es el tesoro invaluable, que nos lleva a la unidad, que nos lleva a sentirnos familia, a planificarnos. O incluso en nuestra iglesia podemos descartarnos. ¿Cuánta gente que cree es que yo tengo títulos, o porque estoy estudiando, o porque yo sé tal cosa, porque yo tengo conocimiento de esto? También descarta a otras personas, tristemente, pero también sucede. Nos adueñamos de la fe o pensamos que nosotros tenemos la máxima autoridad para hacer cosas, incluso que hasta el mismo Jesús, si estuviera en medio de nosotros, quizás nos reprendería. Por eso es un buen día para pensar, ¿realmente estoy ayudando a crecer a los demás o los estoy descartando? Ellos escucharon decir a Jesús, su misma gente escuchó decir de Jesús, te alabo Padre porque has revelado estas cosas a los sencillos, a los humildes, pero sin embargo ellos habían cerrado su corazón al escuchar. En una sociedad, familia querida, tan materialista, donde el desprestigio y el poder son valores supremos, se llega a descalificar y excluir a las personas. ¿A cuántas personas has descalificado? Sí, tú que vas a la iglesia. ¿A cuántas personas? ¿A cuántas personas hemos descalificado? O en nuestro trabajo, o en la misión que ejercemos, ¿a cuántos hemos descalificado por creer que tenemos autoridad, cuando en realidad no se nos ha dado una autoridad para excluir a los demás? El texto da pie para pensar que hubo gente que sí creyó, definitivamente, gente que sí creyó y que recibió los milagros, gente que abrió su corazón y que estaba dispuesto a descubrir gratamente que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Pues así, también ustedes y yo tenemos que descubrir que el Señor sigue obrando, actuando y sigue haciendo cosas maravillosas. O sea, hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando en el Señor como personas que son un rayo de luz y un rayo de esperanza para los demás. Esas personas son las que debemos de ser, ustedes y yo, familia. Y que incluso debemos de ser un ejemplo a seguir, un ejemplo para comunicarnos para los demás, un ejemplo para dialogar,
un ejemplo para que los demás crean en el Señor. Pero qué triste sería que personas dejen de ir a la iglesia o que personas dejen de ir al grupo o al ministerio porque nosotros somos las piedras de tropiezo y no dejamos que los demás puedan crecer espiritualmente. Por eso hoy nos viene nos surge una pregunta para ustedes y para mí. Y la pregunta es, ¿somos obstáculos? ¿Somos un obstáculo o un hilo conductor de luz y esperanza para nuestra comunidad de fe en torno a nuestra familia, a nuestros familiares, en el entorno laboral o social? ¿Somos un obstáculo o somos una esperanza para los demás? Ojalá que seamos esperanza. Ojalá que seamos personas que, como rayo de luz, tratamos de alumbrar, testimoniar el amor que Dios nos ha tenido en nuestra vida. Nadie es profeta en su propia tierra, dice Jesús. Siempre la misma gente lo desprestigia y esto lo podemos notar. Esto pues es así, lo hicieron con Jesús, también lo pueden hacer con nosotros. Es difícil quizás que nuestra familia nos entienda, que nuestra familia nos comprenda, que nuestra familia nos escuche, pues nos conocen bien, saben quiénes son. Entonces quiere decir que necesitan que nosotros tengamos un poquito más de santidad. Busquemos pues al Señor para que realmente haga las obras y los milagros en nuestras vidas. Busquémoslo en la oración, en la lectura de la palabra, en la Santa Eucaristía. Busquémoslo en relación al hermano, a la hermana. Busquémoslo en el perdón a los demás. Busquémoslo en la alegría de la vida. Busquémoslo dando esperanza, dando consuelo a los demás. En la alegría del Evangelio. Él está presente y actuante. Ánimo por familia. Le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz viernes. Dios les bendiga a todos.